Antes de empezar, apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para más contenidos. GMB 2100. Hoy día me llegó este reloj GMB 2100. Casio AC. Casio anuncia y lanzó los modelos de la serie GMB 2100 en agosto del 2022. Finalmente los full de metal, todo de metal. Recientemente vi un video en YouTube en inglés que hablan de estos relojes. Más me parecía como un podcast. Primero comienzan diciendo que es el mejor reloj Casio en el mundo. Después dicen que es genial y finalmente hacen la comparación de los primeros GA 2100 que salieron y después estos los de metal. Casio ha hecho, por decirlo así, una evolución de este modelo del GA 2100, pasando por el GM 2100, que son los de caja de metal pero correa de resina todavía, para después lanzar el GAB 2100, todo resina pero Bluetooth y solar, y finalmente el todo de metal, Bluetooth y solar, GMB 2100, el que vamos a ver en este video. Mucho se puede decir de este reloj, que es el mejor de la historia de Casio, o que es el peor, pero lo cierto es que desde ya es uno de los más vendidos. Ni bien salió en venta el primer Casio, debido a su forma, ha gustado mucho. Casio lanzó 3 colores. Mucho se ha hablado de estos 3 colores también, plateado, negro y dorado, cada uno respectivamente con color entero, todo plateado, todo negro, todo dorado. Lo que se dice que el dorado y el negro son más bonitos, pero otros dicen que el plateado es más resaltante en la muñeca y gusta más. Lo cierto es que es muy relativo, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es que si nos vamos a la curva de ventas, veremos que el plateado es el hot selling, es decir, el más vendido de los 3. Y si nos fijamos en Google Trends, veremos que el plateado sigue siendo el más buscado, el GMB 2100D, seguido del color negro, el BD, y finalmente el color dorado está mucho más abajo. ¿Y a qué se debe? Puede deberse a ciertas razones por las que al lanzarse los 3, el plateado era el más cómodo de precio, realmente es el más cómodo. El más clásico, por decirlo así, junto al negro, pero el de color negro era más costoso. También se ha dicho que el precio es exorbitante para un reloj que por sus funciones no merecía tanto la pena que esté dentro de los 500 árboles verdes. Y es que si nos ponemos a pensar, el GA 2100 a $100, el GM 2100 a $170, el GAB 2100 a $170 también, y el GMB 2100 a $500, como que el precio se dispara. Aunque esos fueron los precios de lanzamiento, ya bajaron un poco de precio y están ahora aproximadamente en $450 el plateado y los otros colores en $560. Acá tenemos The Cardboard Box GMB 2100. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué es lo que nos viene? Bueno, la tarjeta de garantía de todo G-Shock, las hojas de permisos de Bluetooth, es esta, por la conexión al celular, estas hojas por el reloj solar y el manual 5691, que no es un librito, sino toda una hoja grande, con varios idiomas. Y este código 5691 es propio de este reloj, el GMB 2100. También vemos que estas cajas de metal son propias de los G-Steel. Ya lo hemos visto en varios videos que hemos colgado de todos los relojes de metal o marcos de metal que nos han venido en este canal, los llamados G-Steel. ¿Se dieron cuenta que se movió la manecilla? Ese es el modo de ahorro de batería que tiene este reloj. Al estar guardado sin nada de luz, entra al modo Power Save. Lo que hace es que las manecillas quedan totalmente estáticas y solo el digital, los números digitales, funcionan. Y cuando sacamos el reloj o lo llevamos a la luz, las manecillas ya se sincronizan como estaba previamente. En la etiqueta vemos el precio lanzado y también el código del reloj GMB 2100 1D, el código completo, con el código de barras, así como también el código de su manual 5691. Nos ha venido con este protector transparente. Qué bonito reloj, se ve muy pro, un reloj muy top, de detalles de muy buena calidad. Acá se ha manchado un poco parece, es que antes ya lo había sacado, pero solo es una suciedad, es polvo parece.
La correa te viene también con este protector, que más parece un sticker porque se pega, pero es un plástico o bolsa de plástico un tanto gruesa, semi-transparente, que se adhiere a la correa fácilmente. No sé si es casualidad o no, pero últimamente me están llegando estos relojes GA2100, GM2100, GAB2100 y este último con este tipo de cartoncillo negro que nos indica algo. Aquí nos dice que es solar y Bluetooth. Vemos que la correa es de muy buena calidad. Brilla bastante, realmente impacta. Lo que observo es que es minimalista el piso del fondo, es decir, no lleva un tipo de tapizado o un diseño como suelo ver en otros relojes así de metal. Acá más bien es simple, es color negro y punto, y me parece que es para darle más detalle a las letras que están resaltadas en blanco, algo que por lo menos es la primera vez que veo ese contraste en el fondo y esos indicadores los hacen mejor visibles. Otro detalle que me llamó mucho la atención y no va en juego con el tono del reloj es el centro de la manecilla pequeña de los modos. Ahí se encuentra un pequeño círculo de metal de tono bronce. Yo esperaría que fuera plateado negro o por último un tono blanco, pero no tono bronce. Me pareció extraño, aunque no es un detalle que sea muy visible. Si eres de las personas detallistas te darás cuenta al ponerte el reloj. Lo que me gusta también es que todo el exterior brilla bastante, sin embargo el interior no tanto, haciendo gran contraste. La tapa se ve bien bacán, una tapa casi de color negro, brillante, y vemos que dice Made in Japan, hecho en Japón. Esto quiere decir que el reloj fue producido en Japón y probablemente ensamblado y terminado allí. Es bueno recordar que aquellos relojes que dicen Made in Japan suelen ser considerados de alta calidad en comparación con aquellos fabricados en otros lugares. Vemos varios números indicadores de permisos de Bluetooth, de reloj solar, permisos para venta en Europa, Reino Unido, resistencia al agua 20 bares, acero inoxidable, etc. En la correa observamos un código S1446N y me parece que es el código de la correa porque en la otra correa dice el mismo código. Aunque no es exactamente la correa en sí, porque más adelante veremos que esa parte está pegada a la caja. No observo flechas en la parte interna de esta correa, de estas correas, como sí he visto en relojes originales y réplicas de Casio Edifice u otros relojes de otras marcas de metal. Acá no se ve ninguna flecha. La correa es muy brillante, divididas en varias porciones de eslabones. Y en cada conexión, en el centro vemos más brillante como una especie de espejo. Y no es solo lo que se ve lo que brilla, al doblar cada eslabón esas partes también brillan, esas partes escondidas, y vemos que cada pieza es de una calidad muy alta, al tope. La fluorescencia abarca las manecillas y los diales, esos pequeños puntos cerca del bisel, y la luz retroluminiscente es bien fuerte. Abarca tanto el digital como todo el área analógica, todo el fondo del reloj. Sobre la construcción, componentes de amortiguación hechos de resina fina están instalados entre el bisel y la caja de acero inoxidable para proteger el módulo de impactos. Al someterse a procesos minuciosos de forjado, corte y pulido, el bisel y la caja están elaborados con precisión hasta la forma intrincada de la cara y también en la parte posterior, que es la clave para un ajuste preciso. Además, se emplea una estructura de 3 puntas para los pasadores en la caja, para disipar el impacto en la parte conectiva de la banda. Si queremos ajustar o desajustar la correa, para poder reemplazarla, no vamos a poder hacerlo, porque esos tornillos planos están de adorno, me imagino. Por lo que para reemplazar la correa tienes que quitarle algún pin a un eslabón, especialmente desde este eslabón, que es donde aparecen los primeros agujeros. Y del otro lado también. Pero se necesita una especie de alfiler un poco largo para llegar hasta el fondo. En cambio, si quieres sacar la tapa, tendrás que abrir la correa para mayor comodidad. Y de aquí, con un alfiler o algo punzante nomás, puedes sacar ese pin. Haciendo la comparación del primero que salió, GA2100 1 a 1 clásico y este full de metal, en la correa tienen estos agujeros propios del primer diseño, pero lo demás es totalmente distinto.
Todo ese patrón se repite hasta en toda la correa. Y también que el de metal se han pulido bastante en hacerlo, por eso su precio debe ser. En cuanto al perfil, la tapa de atrás sí forma un bulto, y debe ser por todos los elementos y funciones que le han puesto, solar, Bluetooth y otras funciones más que tiene con respecto al anterior modelo. En cuanto a la luz retroluminiscente, tienen prácticamente la misma potencia de luz, pero el de metal se ve que abarca más, casi todos los puntos están iluminados. El reloj se ve espectacular, y diría que va con casi todo tamaño de muñecas. También vi que la correa es súper flexible, por lo que tiene esos eslabones delgados. Además, de esta forma se adapta fácilmente a la muñeca. Y ese diseño de la correa es espectacular y calza perfectamente con el reloj, con el diseño frontal del reloj. No sé quién lo habrá diseñado, pero realmente ha sido un genio. Si te gustó o te sirvió este video, no te olvides de dejarme un me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Gracias y hasta un próximo.